Son 9:06, estamos en compañía del doctor Napoleón Delgado, cirujano endovascular de la Clínica Delgado, para tratar de un tema que es invisible ante el ojo humano. La obesidad uno la ve, pero uno no ve el porqué de la obesidad que está dentro de las arterias. ¿Cuáles son las causas y los riesgos de la obstrucción en arterias? Es la enfermedad arterial periférica patrimonio de gordos y de obesos. ¿Cómo está, doctor Delgado? ¿Cómo está? Buen día, Philip. Gracias por la invitación. Cuando hablamos de la enfermedad arterial periférica, hablamos de las obstrucciones que se producen en las arterias como consecuencia de múltiples factores de riesgo, como son los trastornos del colesterol, la diabetes, la hipertensión, que generalmente son enfermedades que van de la mano y que afectan en su gran mayoría a los pacientes por encima de 50 años, lo cual no quiere decir que gente menor no la tenga, ¿no? Es más, actualmente la forma de debutar de estas enfermedades es cada vez a más temprana edad. El colesterol viene a ser, digamos, si queremos explicarlo de una forma bastante clara, el sarro, la sustancia que se pega sobre las paredes de las arterias, causándole a estas obstrucciones o disminución en su luz. Como una tubería simple. Sin embargo, para que este colesterol se deposite sobre las arterias, tiene que haber otros factores adicionales, no solo la presencia de colesterol, sino generalmente la inflamación de la capa interna de estas arterias, que se llama endotelio, y que ocurre como consecuencia del estrés, de la diabetes, de la hipertensión y el mismo hecho de tener el colesterol elevado. O sea, no necesariamente los pacientes que tienen depósitos de colesterol y obstrucciones en las arterias tienen constantemente el colesterol en sangre elevado. No necesariamente, entonces pregunto, ¿los gordos tienen colesterol alto? ¿Eso de todas maneras te genera colesterol? Sí, definitivamente. El sobrepeso, la obesidad mórbida se asocia a algo que nosotros llamamos síndrome X, que es síndrome metabólico, que es una enfermedad que compromete lo mismo, diabetes, hipertensión y trastornos del colesterol, que generan enfermedad arterial periférica, enfermedad cardiovascular cardíaca, enfermedad cerebral vascular, todas las enfermedades que están relacionadas a las obstrucciones de arterias de cualquier parte del organismo. Colesterol alto, diabetes y obesidad son primos hermanos, todos ocurren generalmente juntos. Sin embargo, el hecho de que tengas solo una de estas enfermedades también te incrementa el riesgo de forma importante de padecer enfermedad cardiovascular. ¿Qué cosa es la hipertensión? ¿Qué tiene que ver la hipertensión con la enfermedad arterial periférica? La hipertensión es un desorden a nivel de la capa interna de las arterias que generan una alteración a la compliance de los vasos, digamos, la forma de adaptarse que tienen los vasos a la presión sanguínea. Por lo tanto, la presión se eleva. El hecho de que la presión arterial esté por encima de valores normales de forma constante en una tubería que está presurizada causa daños internos y posteriormente agregación de colesterol, de plaquetas y obstrucción en las arterias. Lo más importante en este tipo de enfermedades es la prevención, con el fin de evitar amputaciones, con el fin de evitar a consecuencia de esta amputación la disminución en la calidad de vida y el tiempo de vida de los pacientes, la presencia de enfermedad cardiovascular cerebral o enfermedad cardíaca en sí, como infartos de miocardio. Entonces lo que hay que hacer es prevenir desde un nivel primario, desde los centros de atención primaria en donde hay médicos generales que atienden a pacientes, controles de colesterol, los buenos hábitos de vida, hacer actividad física, todo esto tiene que estar relacionado para no llegar a tener la enfermedad. Sin embargo, el mundo actual es muy difícil de mantener todas estas cosas, ¿no? Es muy difícil vivir sin estrés, es muy difícil vivir sin comer comida que a veces no es tan saludable, no siempre se come en casa, por lo tanto siempre se llega a una determinada edad con factores de riesgo para esta enfermedad, que es casi inevitable. La nueva forma de tratar las enfermedades cardiovasculares a través de lo que es cirugía endovascular es una técnica nueva, una especialidad nueva que se hace a través de dispositivos
digamos, son los ojos del intervencionista, del médico que lo produce. No se está exactamente en el corazón a través de un corte, a través de apertura, o no se está exactamente en el vaso que hay que tratar o limpiar, sino que se está generalmente en un sitio lejano, llámese la arteria femoral o la arteria braquial o radial, a través del cual se ingresan dispositivos como guías y catéteres y se ven a través del cuerpo con unas cámaras especiales que se llaman cineangiógrafo. O sea, ¿llega a verle el corazón a alguien? ¿Se le mete al corazón usted con ese ojo? Por supuesto. Esta camarita que entra al cuerpo, ¿duele esta operación de la camarita en el cuerpo? ¿Te duerme en todo? ¿Cuánto dura esto? ¿Esto es una operación? Son más que operaciones quirúrgicas abiertas, son procedimientos en los cuales generalmente se usa solo anestesia local, incluso para estar dentro del corazón, para estar dentro de toda la aorta o de cualquier vaso. Utilizamos anestesia local, el paciente está despierto durante el procedimiento, algunos de ellos prefieren incluso mirar las cámaras para poder ver qué se le está haciendo por dentro. Mientras conversas vas ¿Estás mirando la cámara? Sí, sí. ¿Y vas viendo tu corazón cómo late? Claro, vas viendo todo, viendo las arterias, el corazón. ¿Y cómo es por donde sea dentro? que Si estés. es pura sangre, ¿qué se ve? ¿Todo rojo? Utilizamos una sustancia de contraste que hace de que se vea a través de la cámara, se ve de forma de un color oscuro, que eso nos permite ver la anatomía que hay. Hay obstrucciones, hay partes enfermas o no, dependiendo para el tratamiento. Entonces, ingresamos a través de las arterias, a través de guías, que son pequeños alambres, ¿no?, que ingresan recorriendo todo el sistema de tuberías del cuerpo, y luego de esto podemos utilizar distintos dispositivos. Hay dispositivos que son aterótomos, destruyen y a la vez absorben todo el colesterol que está depositado en las arterias. Ajá. Y a continuación se pueden colocar stents o balones con algunos tipos de drogas que, entre comillas, derriten las placas de colesterol que están alrededor de las arterias. O sea, ¿se puede aspirar el colesterol? Exacto, se puede aspirar. Se aspira y se extrae. Solamente se puede extirpar lo que está depositado sobre las arterias, no lo que está circulando. Ajá. Lo que está depositado sobre las arterias, que tú llamas, por ejemplo, el sarro, lo que se hace es un dispositivo llamado aterótomo y va erodando y extrayendo y absorbiendo toda la placa de colesterol depositada sobre el vaso. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa cuando tienes obstrucción en las arterias? Principalmente hay que tener en cuenta los síntomas. Los síntomas de las obstrucciones arteriales son dos generalmente. Uno que se llama claudicación, que es el dolor en las piernas, los calambres o el malestar a nivel ya sea de la pantorrilla, de los músculos o los glúteos, que se ocasiona cuando uno camina y que cede al reposo. Al caminar comienzan las molestias y los pacientes generalmente van atribuyendo de que más o menos caminan 200 metros y tienen que parar porque el malestar en las piernas ha comenzado. Comienza a partir de los 40, 45 años en adelante, ¿no? Entonces, esos síntomas son los más importantes porque son los más tempranos y los que pueden llevar a un tratamiento solo médico o un tratamiento No es que intervencionista tengas un más dolor simple. de pecho, no es que te duela algo. No, eso es cuando las obstrucciones se producen en el corazón. Lo que estamos hablando ahora de las obstrucciones a nivel de las arterias periféricas. Este tema de la obstrucción de las arterias tiene un tema de género, más hombres, más mujeres, temas raciales, temas que tienen que ver con el clima. Bueno, la enfermedad arterial periférica generalmente está en los grupos etarios por encima de los 50 años primero. Es mucho más presente en los hombres que en las mujeres y generalmente ocurre más en la gente de la costa que en la gente de la sierra por los hábitos alimenticios y el estilo de vida. La raza afroamericana y la raza asiática es la raza que más enfermedad aterosclerótica periférica tiene y es más agresiva. Avanza de forma galopante y generalmente terminan en amputaciones, ¿no? Está bastante ligado a las personas diabéticas. Se calcula que más o menos está presente en el 20% de todas las personas por encima de los 55 a 60 años. En general, en 1 de cada 3 diabéticos tiene enfermedad arterial periférica obstructiva y de estos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, más o menos el 5% va a sufrir una amputación del miembro. Que generalmente es por encima de la rodilla. Y no necesariamente solo el dedo, que es lo único que externamente se ve enfermo. O sea, los diabéticos cuando les sacan un dedo, no es que porque es con la diabetes es la causa
de la consecuencia que es la obstrucción, la falta de irrigación, lo cual termina necrosando una parte. Exacto, imagínate que... pudriendo, hablando en términos imagínate que 1 de cada 3 diabéticos, o sea, el 30% de ellos, va a tener enfermedad arterial periférica por más estable que esté la enfermedad de la diabetes. O sea, por más bien tratada, lo van a tener. Los que no reciben un tratamiento adecuado de la diabetes, por supuesto, van a tener mucha mayor posibilidad de hacerlo. Pero generalmente, la gran cantidad de pacientes amputados por enfermedad arterial periférica son los pacientes diabéticos. De tal manera es que hay que hacerse los chequeos. ¿Cuánto demora una cineangia? Ajá. ¿La cubren los seguros? ¿Es muy cara? Ya sabemos que no es dolorosa, pero ¿qué tanto demora? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué exámenes previos hay que hacerse para hacerse ese examen? Exacto. Lo primero que hay que hacer es que un paciente o todos los pacientes que tienen más de 55 o 60 años deberían buscar atención, ya sea en un médico internista, en un médico geriatra, en un médico cirujano vascular, en un cardiólogo, en donde la consulta esté dirigida a buscar la enfermedad arterial periférica. En Clínica Delgado tenemos un laboratorio vascular en el cual se hacen todo tipo de exámenes para detectar la enfermedad arterial periférica, que son exámenes digamos, no invasivos. Ninguno utiliza nada que pueda causar dolor, no hay que invadir el cuerpo, todos se hacen de forma externa a través de ecografías o a través de pruebas superficiales por la piel, que son ambulatorias, que se hacen en un momento. ¿Qué es lo que le dice la casuística en el Perú? ¿Qué tan común es esto en el Perú? ¿Qué tanta gente tiene las arterias obstruidas y no quiere darse por enterado? Las estadísticas peruanas dicen de que más o menos el 20% de las personas por encima de 60 años tienen la enfermedad y el 30% de todos los pacientes diabéticos. Entonces es un porcentaje bastante elevado. Hablamos de que más o menos el 7% de la población en el Perú está por encima de los 70 a 60 años. Entonces estamos hablando de que más o menos existen algo de 400.000 pacientes en el Perú con enfermedad arterial periférica obstructiva, que todos ellos están en riesgo de amputación. Entonces hay un gran problema al respecto, que es el paciente no busca atención médica y muchos de los médicos internistas generales o algunos cardiólogos todavía no buscan la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad está subdiagnosticada y subtratada. Y más o menos en el Perú ocurren algo de 4.000 amputaciones al año. Generalmente la atención médica se ciñe a lo que el paciente viene o con la molestia que el paciente tiene. Sin embargo, las molestias que ocurren por la enfermedad arterial periférica, que son, por ejemplo, el dolor de los miembros inferiores al caminar, generalmente las personas lo atribuyen a la edad. Entonces ya no lo mencionan. No le comentan el síntoma al médico. Ah, ya toman como por hecho, como que ya estoy mayor, es normal que me canse. Exacto. Entonces el paciente ya no refiere los síntomas y el médico, por lo tanto, no los diagnostica. A no ser que vaya dirigido a, sin importar que el paciente te mencione los síntomas, le hagas una evaluación de descarte de enfermedad arterial periférica, lo cual debería ser un protocolo en todos los pacientes que tengan factores de riesgo, llámese diabetes, hipertensión o colesterol, y que tengan más de 55 años. Los pacientes que tienen familiares con enfermedad diabética tienen mucha mayor posibilidad de las personas que no lo tienen de tener diabetes más adelante. Igual, por supuesto que tiene menos probabilidad o menos factores de riesgo, pero también no necesariamente las personas obesas son las que tienen este tipo de problema. También las personas delgadas que pueden tener estrés, que pueden tener antecedentes familiares de enfermedad aterosclerótica, que pueden ser de origen afroamericano, asiático, o en general también pueden tener diabetes, que es la diabetes tipo 1, que generalmente está asociada a personas delgadas, ¿no? Cuando hablamos de diabetes, si vas al gimnasio y haces deporte y no estás gordo, ¿puede ser un diabético flaco que hace deporte y tener las arterias obstruidas o ese se salvó? Disminuye su riesgo de tener enfermedad aterosclerótica obstructiva severa, pero igual la va a tener. Pese a ser flaco. Pese a ser flaco. Y pese a hacer actividad física. Porque también hay un factor genético. Por supuesto. Hay un factor. Nosotros en medicina o en este tipo de problema hay factores que se pueden modificar y factores que no se pueden modificar.
Los factores genéticos, la diabetes, la hipertensión, son factores que no se pueden modificar. ¿Qué otros problemas más puedes tener? Eso de que te falta la visión y terminas ciego por la diabetes, ¿tiene que ver con la falta de irrigación en los ojos? Igual se produce lo que es la retinopatía diabética, que es parte de casi la misma enfermedad, la afectación de los vasos arteriales microscópicos o la microcirculación, que es otro de los daños de la diabetes. Cuando hablamos de la enfermedad arterial periférica hablamos de la macrocirculación, o sea, de las arterias grandes que son obstruidas también por la diabetes. En este caso de los ojos es la microcirculación, son arterias pequeñas que irrigan y que son obstruidas y que por lo tanto alteran la visión a largo tiempo, ¿no? Creo yo un tema psicológico, la ingesta de comida es un tema pues emocional que termina teniendo consecuencias orgánicas. Definitivamente sí, ¿no? Tanto los trastornos en la dieta que tienen un trasfondo psicológico, también lo otro que preocupa es el hecho de que las personas no acudimos a buscar atención médica de forma, digamos, periódica en busca de descartar enfermedades. Hay algunas compañías aseguradoras o clínicas que hacen descartes de chequeos, como por ejemplo en Clínica Delgado, que hacemos un chequeo y descarte de enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria y otras enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no es una conducta usual que los pacientes lo hagan de por sí sin que alguien se los haya pedido o se sientan obligados a hacerlo, ¿no? Llevamos el carro al mantenimiento, pero las personas nunca van al mantenimiento. ¿Por qué? ¿Por temor? Yo creo que la gente, todos ya conocen, ya saben, pero no van a la atención médica por muchos factores, ¿no? Por factores primero, el que estás mencionando, que la gente prefiere no tener la mala noticia temprana. Segundo, que la misma velocidad con la que se vive ahora no te da tiempo de hacer muchas cosas, es esto. Y tercero, de que la gente, digamos, pone como una prioridad muy tardía la salud, no solo en el Perú, en muchos países. Esta enfermedad arterial, este problema coronario, demora años de irresponsabilidad, demora años de ingesta calórica, de ingesta de grasa. Exacto. Definitivamente sí, son enfermedades que se producen en muchos años, son silentes, y por eso mismo es que no deberían de recibir pues controles médicos para diagnosticarlas antes de que sean sintomáticas en extremo, pero no lo estamos haciendo, no lo estamos diagnosticando a tiempo y no estamos buscando, o mejor dicho, los pacientes no están buscando atención, no por falta de conocimiento, sino por distintos temores que tienen a acercarse, no sabiendo de que si un paciente es diagnosticado a tiempo, tal vez nunca sea necesario ningún tipo de intervención quirúrgica. En su consulta, doctor Delgado, hablemos de porcentajes. ¿Cuántos pacientes de los que lo vamos a ver usted tienen entre 30 y 35 años? Porcentajes. Aproximadamente el 10%. Entre 35 y 40. Comienza a subir, ya tenemos un porcentaje tal vez de 20% a 25%, y dentro de ellos pacientes con enfermedad arterial periférica, pacientes que debutan con infartos entre 30 a 40 años. O sea, y ahí entre los 40 y 50... ya se eleva más del 30%. Pero entre los 40 y 50 es que se genera esto de acá. Sí. Yo diría que un poco antes. Un poco antes. Sí. Incluso hay estudios que demuestran de que las placas ateroscleróticas a nivel de las arterias se comienzan a depositar a los 3 años. 3 años. Ya me asustó. Sí, hay pruebas sanguíneas, como por ejemplo dosaje de colesterol, glucosa, pero también existen pruebas físicas, como por ejemplo lo que mencionaba hace un rato, la toma de presión a nivel de los miembros y el brazo, para hacer comparaciones y poder determinar el grado de alteración a nivel de la irrigación de ellos, ¿no? El electrocardiograma es básicamente para detectar la enfermedad coronaria. En este caso, la enfermedad arterial periférica es el ecodoppler, la doppler platismografía o la simple toma de presiones a nivel de piernas y brazos para hacerle el diagnóstico a los pacientes. Doctor, ha sido usted muy amable. Acá básicamente es un tema de, lo voy a poner así, pues de valentía, de querer ir a chequearte. Sí. Porque la verdad es que no puede ser a estas alturas del siglo XXI un tema de ignorancia.
Yo creo que sí, es importante que la gente conozca que los diagnósticos precoces de este tipo de patologías hacen de que se eviten muchas cosas, procedimientos intervencionistas, que se eviten amputaciones. La amputación de un miembro en un paciente generalmente sigue de la amputación del siguiente miembro en el 60% a los siguientes 3 años, o la mortalidad de los pacientes amputados es generalmente el 60% está muerto dentro de los siguientes 5 años. Entonces el diagnóstico precoz y el evitar ese tipo de patologías es muy importante. Y como segunda opción ya los tratamientos que en Clínica Delgado, por ejemplo, los brindamos, son tratamientos intervencionistas, endovasculares, por dentro de las arterias, que podemos hacer recuperación de la luz de estas, extracción de colesterol depositado, que lo hacemos a través de equipos y digamos materiales de última generación con los cuales contamos en la clínica, como cineangiógrafos y dispositivos endovasculares que los tenemos a la mano y ya lo estamos utilizando. Doctor, ha sido usted muy amable. Muy buenos días. Gracias.